soy esposo, pero sí los invito realmente a que nos sumamos una gran verdad en lo que nos corresponde a la parte de Yoruba, lo que nos corresponde a la parte del Inquiso, ese es otro departamento que ellos no manejan, con mucho respeto. Muchas gracias. Es importante destacar que había algo común también, y eso lo vivimos en la pregunta Mary. La mujer, inclusive Yanifa, tuvimos la oportunidad de ver a la mamá haciendo una consulta con sus caracoles y después haciendo un EPO en el tablero con sus caracoles, que era el otro tabú, que si Casedo Babalao vive una certera, no puede tirar caracoles, eso también es falso. Y las mujeres, siendo Yanifa, pueden tirar su ópera y pueden seguir tirando sus caracoles. Ese es el concepto que hay realmente en Nigeria, en la religión yoruba. Una pregunta en cuanto a la Yanifa, ¿verdad? Hay un montón de Ifá que hablan de que los ochas van a la cabeza, ¿es cierto? El signo del tigre está en la página web, en noticias. Hay una historia del tigre donde habla el nacimiento de la Yanifa, y Yanifa nace en nuestro signo. Ok, y la pregunta no la respondiste. ¿Los ochas van a la cabeza de las personas? Ahorita lo acabamos de discutir como varias veces, que a la cabeza la mujer lleva Yanifa, el orúmil a la cabeza, no va el ocho a la cabeza. O sea que ningún espíritu se puede apoderar de ninguna persona. Cuando hablamos de espíritu, si nos vamos a Vaneliosa, a la montaña, vamos a ver cantidad de cosas que son reales, porque son espiritualidades terrenales. O sea, eso existe, pero eso realmente no tiene nada que ver. Ifá es orientación, Ifá es comunicación de oricha. Muy bien, un espíritu entonces de esa persona que se le mete en la alianza o X cosa, puede ser Yanifa. Yo no creo que nosotros podamos hacerle Yanifa un espíritu. A lo mejor la persona que recibió ese espíritu, lógicamente eso lo hacemos, pero ¿cómo le hacemos a un Yanifa un espíritu? Y un hombre que se le limita a cualquier tipo de cosa de esa. Hermanas, eso tampoco existe en la religión yoruba, porque cuando pasan el Ifá, todas esas cosas cambian realmente. Ok, entonces una persona que tenga hecho una ceremonia de Yanifa o de Babalao, en la que haya hecho, no debería pasar ningún tipo de espíritu. Lo digo, dame un segundo, lo digo porque conozco una persona que la inició como Yanifa y aún en tambores, en el ruido o en eso que supuestamente no existe, la he visto montándose, entonces tengo esa duda de eso. Todo eso existe, te lo acabo de decir ahorita. Si nos vamos a María Leonza, ahí vamos a ver cantidad de espíritus de cualquier forma. Aquí donde estamos podemos estar rodeados de nuestros abuelos, nuestros ancestros. Eso está. Si la persona tiene la capacidad en su cuerpo de poder absorber esa espiritualidad, lógicamente la va a absorber, pero es una espiritualidad terrenal. No tiene nada que ver realmente con lo que es oricha. Por favor, el amigo por allá. Ok, pero la respuesta es si después de tener hecha la ceremonia puede poseer a cualquier tipo de espíritu o puede poseer a cualquier tipo de cosa. La respuesta no te la puedo dar porque no lo he presenciado. Lo que sí he presenciado cuando hicieron la invocación de la en África, cuando hacen el día de la, los babalaos que empiezan a invocar el la, que duran 6 horas invocando desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y llega un momento de temblar, que no sé si nosotros lo llamamos, podríamos llamarlo eso, de temblar y de sudar, que se transforma todo del poder realmente espiritual que hay de llamar a la. Pero entonces sí se transporta. Mira, me dice. Es que yo no sé qué es lo que tú quieres decir. Fíjate, él le acaba de decir, de hacer la pregunta, él está comentando lo que nosotros estamos hablando, y él te está respondiendo que si un oricha llegase a bajar a un cuerpo humano, lo reventaría del poder que tiene. Ningún espíritu entonces puede poseer a ninguna persona y después de tener hecha la ceremonia no le puede suceder eso. Eso es lo que quiero saber. Bueno, hasta ya no he llegado, vuelvo y te repito. Lo que he podido ver hasta ahorita es cuando una persona está haciendo un oriquí de esta magnitud que empiezan a temblar. No sé si podemos llamar eso. Y antiguamente me vuelvo a repetir que todas esas son energías terrenales, son espiritualidades terrenales, no espiritualidades de orichas, celestiales.
escuchamos, por favor. Pásale el micrófono a otra persona por allá, por favor, que está pidiendo. Sí, buenas tardes. Mi saludo, José. Sí. Pégate un poquito más, por favor. Oye, bueno, mi nombre es Luis René, tengo hecho ya hace 15 años. Señores, hay una cosa que se no, pues yo estoy en el Museo de Bellas Artes. Congreso. Vamos a sacarnos el cárcel cubano, señores, que durante tantos años no lo han hecho. Y directamente tengo el orgullo de estar aquí con todos ustedes, compartir con ellos. Soy el talento que le hice 8 a un embajador que ahora es de José. Y sigue siendo tuyo igualito. Nosotros, la familia sigue creciendo. Señores, lamentablemente, muchas de las escrituras que están en manos nuestras fueron escritas por personas que lamentablemente, bueno, ya no están con nosotros, que aquí lo que hicieron fue 1, 2, 3, 1000 caminos de historia. Vaya, con mucho respeto a todos los que están a la ONU. Vaya, yo he ido 17 veces a Cuba y el señor Benito Ochepaure tuvo bastante que ver con eso, lo sabe José. Es triste y lamentable. Yo entiendo que José no quiere que nosotros pensemos que él tiene algún interés particular de borrar esto. No es la idea. Pero estamos como dando vueltas, como los perros cuando dan vueltas y no se quieren echar. Señores, a los agosos de Humila que están aquí presentes, muchos amigos míos, los conozco con mucho respeto, pero tienen en la mano muchos papeles que no sirven, que no les van a servir y honestamente no les han servido. Lo que pasa es que no lo quieren aceptar. Ahora, no se vayan a poner bravos, insisto. Esta gente está aquí con una inversión de dinero que no tenemos ni siquiera la idea de cuánto este señor ha gastado en esto, para abrirle los ojos y colaborar con nosotros. No lo hagamos más difícil. Simple y llanamente vamos a darnos un poquito, vamos a aperturar esa mente un poquito para darle cabida a esto que es nuevo para nosotros. ¿Cómo que es tu nombre? Disculpa. Luis, me acuerdo. Luis. Orúmila me permitió llegar a la casa o a los pies realmente de estos señores que son nuestros mayores y nos han permitido a nosotros abrir los ojos, darnos cuenta de una cantidad de detalles y nuestra única intención e interés es compartir con todos ustedes, porque yo sé que el único que nos va a bendecir con todo esto es Orúmila, de poner un granito de arena realmente en todo esto. En el concilio de Nigeria existe una gran organización de más de 5.000 gobernados. Tiene su presidente, el fundador es Baba Fayeni, el fundador. Y ahí se guardan las escrituras que Orúmila dejó en la tierra. En mi tercer viaje, inclusive eso está en la página, quedé impresionado porque estaba pasando en una computadora, tenían ya copiado del Ordun Eyope, únicamente de Eyope tenían 8.000 historias. Y yo le decía a la Lapa, que estaba sentado al lado mío, el descendiente directo de Orúmila, que nosotros no teníamos ni siquiera el 1% de esa historia de Ifá, y él me dijo que Orúmila había dejado tanta escritura que era para toda una humanidad, para toda una eternidad, quise decir. Por eso que la religión es Ifá, el mundo religioso. Llegamos a morir de 100 años y no vivimos ni un tercio realmente de lo que representamos como Ortum en la tierra. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Sazú, Godino Sazú. Pégate un poquito el mío, por favor. Con mucho respeto, Gracias. le quiero hacer una pequeña pregunta. Si en África, en la tierra de los que están allá, pues pensando no va a la cabeza, ¿verdad? No se corona qué tenemos hecho los que estamos aquí y qué hemos hecho. El Señor dice que tiene hecho ya, ¿qué ha hecho Él? Permítame responder.